Hola, ya estamos aquí, estamos en vivo para poder iniciar una charla más acerca de la ciencia y arte de tocar en psicoterapia corporal. Quiero decirles que hoy tengo el placer, el gusto y la alegría de que me acompañe en esta charla, ¿sí? Una amiga, casi hermana, psicóloga, psicoterapeuta corporal, que estudió la licenciatura en psicología. Ella estudió el entrenamiento de core energética, el posgrado de core energética, ha sido supervisora, maestra, psicoterapeuta del Instituto de Core Energética de México, maestra de entrenamientos internacionales. Ella es senior teacher en Core Energética y tenemos el placer de que nos acompañen en los entrenamientos que estamos dando en diferentes lugares de este país. Y ella también estudió, se entrenó en psicoterapia biodinámica Boysen. Yo considero que es la mejor especialista en este tema, además una de las mejores terapeutas en core energética, de las mejores psicoterapeutas en corporal, y es directora. Ella desde hace 5 años fundó el Instituto de Terapia Corporal Biodinámica en un lugar precioso en la Ciudad de México. Ella también es maestra del Instituto de Psicoterapia Gestal, Corporal y Transpersonal en Puebla, que fundé y dirijo en la ciudad de Puebla. Y bueno, tenemos ahora la posibilidad de conectarnos a través de estas redes para poderles compartir algunos pensamientos, ideas, reflexiones, en este caso, acerca del tocar. Y bueno, me gustaría, bienvenida, Yuli, me gustaría saber cómo te sientes. Muchas gracias, querida amiga, pues muy contenta porque platicar contigo siempre para mí es un honor. Tenemos pláticas bien profundas, a veces bien profesionales y a veces bien de amistad, que acaban siendo profesionales y las profesionales de amistad, y no lo podemos separar. Me siento muy honrada de que me hayas invitado y sobre todo al tema del contacto, que pues es mi tema. Es mi tema. Sí, y antes de pasar a otra cosa, ¿por qué es tu tema, Yuli? Mira, pues no sé, pero casi que no sé si por carencia o por exceso, pero con el contacto yo me he sentido viva. O sea, de hecho, parte de mi eslogan es: un toque dice más que 1000 palabras. Bien. A mí me ha costado mucho trabajo hablar, o sea, tengo un aspecto un poco tímido para hablar, y sobre todo en público, pero cuando alguien me toma del hombro, o alguien me da la mano, o alguien me da un abrazo, yo me siento muchísimo más reconfortada, o más viva, o más, como que me da la sensación de existencia. Entonces, a partir de ahí, pues como que me fui enfocando hacia la psicoterapia corporal para acabar en lo que es la psicoterapia biodinámica, que pues es un método que conlleva aspectos de análisis freudiano y junguiano, y también lleva aspectos de la psicoterapia corporal reichiana, y pues la imposición de manos sobre el cuerpo, que es la especialidad de Gerda Boysen, ¿sí? La fundadora del método. Entonces, bueno, pues como que me clavé en eso, me encantó tocar, más que ser tocada, porque a veces generalmente ser tocado, como hay tanto anhelo, también hay cierta desconfianza. Pero tocar, a mí, dar y tocar y sentir, me ha llevado realmente a sanar. Y
Bueno, creo que eso es lo que nos ha hecho encontrarnos en el camino, ¿verdad? Sí. Como tú decías, a veces por hambre, por carencias, por excesos o porque estamos llenos de amor y necesitamos transmitir ese contacto también a otros, ¿no? Así es. Para entrar en este tema, ¿no? Ya Yuli de alguna manera nos comparte un poco de su camino de trabajo personal para estar en esto. Entonces, mira, ¿qué nos puedes decir de ese tocar que de alguna manera la ciencia ha ido corroborando su importancia? Y el arte de tocar, eso nos pertenece a cada uno de los seres humanos cuando ponemos el corazón en ello, no solo la ciencia. Así es. Mira, pues, real y absolutamente, dicho también por las ciencias, el toque o el tocarnos o el contacto es igual de importante que la luz del sol para los humanos. Tiene diferentes alcances, tanto físicas, emocionales, como mentales. A más se descubre acerca del cerebro, más se constata la importancia del contacto en el desarrollo cognitivo, emocional, fisiológico y social. ¿Sí? Entonces, yo creo que es algo tan vital como el agua y tan vital como la luz. Y pues, fíjate que nosotros los primates compartimos una parte de nuestro cerebro que es un cerebro social. Y tenemos unas neuronas que se llaman neuronas en espejo. Y esas solamente se activan cuando tenemos un contacto de piel a piel. Entonces, yo recuerdo también cuando era más joven que alguien me tocaba así sobre la manga del suéter y yo me la levantaba tantito porque decía, no, mejor en la piel. El suéter siente rico, pero a mí me gustaría sentirlo en la piel. Entonces, cuando las personas no tienen ese contacto físico, pierden la sensación de que están siendo empatizadas, pierden la sensación de existencia y también de su autoestima. Entonces, el primer sentido que se desarrolla cuando nacemos es el sentido del tacto y aprendemos a través del tacto. Los abrazos, las caricias y los masajes no solo son necesarios, sino son indispensables. Entonces, bueno, hay una magia en el tocar. Es un alimento afectivo esencial en el desarrollo, pues, de nuestra humanidad. Y desde que somos concebidos y desde que crecemos, ¿no? En el vientre materno y nacemos y luego crecemos, pues hemos estado en un contacto de piel a piel, de carne a carne, inicialmente con nuestra madre, para lograr formar este cuerpo y lograr encarnarnos, ¿no? Así es. Cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Vamos a necesitar ese contacto de piel. Para encarnar, sí, totalmente. Es algo como mágico. Yo en el consultorio lo que hago es análisis con contacto, así le llamo. Y a veces el paciente está acostado y yo solamente coloco mi mano en su plexo solar, o sea, aquí en el estómago, y con solo ese contacto, la persona empieza a sentir confianza. Porque lo que sucede a nivel físico, corporal, es que cuando tocamos o somos tocados, empezamos a segregar oxitocina. Y la oxitocina es la glándula, le dicen la glándula del amor, porque despierta confianza y de apertura, una sensación de bienestar,
Y empieza esa sensación de bienestar, empieza a generar serotonina. Y juntas esas dos, nos empiezan a dar eso, el regreso de la confianza básica. Ujú. ¿Qué es eso? La fe, la alegría, el gozo, la apertura, la sensación de estar. Ujú. Y que esto está conectado, que el contacto de una manera respetuosa, cálida, nutritiva, estimula el nervio vago, ¿no? Que Así es. forma parte del parasimpático, que nos lleva a esos estados de alivio, de relajación y de bienestar que tú nos mencionabas, ¿no? Así es. Así es. Así que mira, pues desafortunadamente sabemos que ahorita la distancia es importante y es necesaria por esta situación de la pandemia que estamos viviendo, pero la falta de contacto sí está generando transgresiones a nivel vegetativo, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Y una de las principales consecuencias ha sido que el 97% de la población está padeciendo insomnio. ¿Sí? ¿Y cuál es en sintonía, pues en tensión? Exactamente. Que no estamos pudiendo estar en contacto con la oxitocina, que es la que también nos ayuda a dormir. Y entonces estamos generando muchísimo cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Sí? Entonces no estamos pudiendo dormir, o nos levantamos muy temprano o no podemos dormir de plano. Pero yo he escuchado, casi la mayoría de mis pacientes están con esos síntomas, mi familia también. No sé a ti, ¿cómo te ha ido con eso? Bueno, yo he estado en familia, entonces no me ha faltado mucho contacto. Sí. Muy al contrario, generalmente estoy sola, viajo sola y luego me encuentro con mis grupos y cuando regreso a casa, pues generalmente estoy sola. Pero ahora, en el confinamiento, la fortuna de estar acompañada, nutriéndome efectivamente a través de la presencia, del toque, del abrazo, de la compañía de los míos, ¿no? Pero no es el caso de muchos que han tenido que quedarse solos, estar en confinamiento, no solamente para no contagiarse, sino también aquellos que por haber sido diagnosticados, ¿no? Con COVID, pues son aislados. Sí. Y esto pues también nos lleva a contactar con esa hambre de piel. Exactamente, hambre de piel. Así tenemos hambre de piel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos, ¿verdad? Pidiendo, solicitando ese contacto. Sí, la verdad es que ya estábamos llegando a una época en donde ya estaba casi habiendo una abrazoterapia. Ya había como más confianza y llegabas y te abrazabas y abrazabas a todos, ¿no? Y porque estábamos transitando por esta cuestión de esta tremenda soledad, como tú dices, o desolación, yo le llamo. Porque a veces, aunque estemos rodeados de gente, nos sentimos bien solos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La falta de contacto de piel a piel. Como muchos asuntos irresueltos dentro de la dinámica familiar, que aún estando juntos, se privan de ese contacto nutritivo, ¿no? Así es. Un castigo hacia los otros, ¿no? O como que ya ni saben, ¿no? Quizás ya hay una ignorancia de saber cómo tocar, ¿no? Sí, pues sí, a veces ni siquiera lo hacemos porque no fuimos tocados, entonces no está en nuestro referente. ¿Sí? Y aquello que no conocemos, pues no lo conocemos, no lo buscamos. Sin embargo, como decíamos al principio, o como tú decías,
se endurece. La capa, la coraza, se endurece. Los músculos van generando tensiones y se van ocultando todas esas emociones y van generando más y más cortisol. Como dije, es la glándula del estrés, es la glándula del miedo. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando la población tiene más miedo o tenemos más miedo? Somos más dependientes, más vulnerables. Nos quebramos más fácil. Y es increíble que todo se arregle con un abrazo. Sí, y que pues está comprobado que el buen contacto físico promueve pues una subida del sistema inmunológico. Así. ¿Sí? Cuando nos podemos tocar, acariciar, abrazar, cómo aumenta. Tenemos un mejor sistema inmunológico para enfrentar pues las agresiones que puedan entrar del exterior a nuestro cuerpo. Así es. Así está. Y pues como dije, la serotonina y la oxitocina abren la generosidad, abren la confianza. De veras se siente como que el reino de Dios en la tierra. Y no importa el Dios, sino el reino del Dios, que es lo increíble, lo divino, la apertura total en la tierra. Y todo por un toque, con el toque afectivo, el toque de decirnos, aquí estoy contigo. Sí. ¿Sí? Y bueno, me gustaría que aprovecháramos decir un poquito, Yuri, acerca de, digo, hay contactos, hay toques realmente nocivos, ¿no? Que Sí. son los golpes, que son los abusos sexuales, ¿sí? Así también es nocivo privar a una criatura, a un niño, a los nuestros, privar a los ancianos de este contacto físico. Son formas de agresión, ¿no? Así es. Hay un contacto de piel a piel, pero que daña. No va a crear oxitocina, ni dopamina, serotoninas, ¿no? No, y sí, es curioso, mira, yo a veces es como lo que yo me he dado cuenta, hay tanta hambre de piel, pero tanta hambre de piel, que aunque sea a través del golpe, queremos ser tocados. Claro. Como muchos niños que mejor que me golpees a que no me veas, no me toques. A que no me toques, sí, que no me toques, ¿no? Porque como dije muy al principio, el ser tocado nos hace sentir que existimos. O sea, nos da como concretud, tercera dimensión, cuerpo, valga la redundancia. Entonces, los niños a veces hasta provocan los golpes con tal de sentir el contacto. Las otras cuestiones que mencionaste, los abusos, también es como una fuerte distorsión de esta necesidad de ser tocado. Y de tocar. Y de tocar. ¿Sí? Entonces, esta distorsión que se vuelve pues negatividad, que se vuelve sombra, que se vuelve una manera de estar y usar la crueldad a través de la gran necesidad de contacto. Y generalmente así es como los pequeños o los grandes caen en el abuso, por esa necesidad de contacto. Como que nos volvemos presas, ¿no? Sí, como está en relaciones, en muchas relaciones de pareja, muchas relaciones sexuales, ¿no? En donde lo que estamos buscando, ¿no? Ese contacto, pero que resulta un poco paradójico, ¿no? Yo digo, porque también en ese contacto se tiene que estar receptivo para recibir el contacto amoroso. Y muchas veces como tocarse, pero no tocarse,
realmente ni das ni recibes, ¿no? No tomas, Sí. Algo de existencia te da, como dices, ¿no? Sí, sin embargo, bueno, ¿cómo vamos a hacerle para trabajar o para liberar esa distorsión del amor o la distorsión en la caricia o la distorsión del toque? Primero yo digo que hay que trabajar todos los prejuicios, porque generalmente cuando hablamos de contacto o de toque, nos referimos a un aspecto sexual, ¿sí? Como que solo se vale tocarnos si tenemos otra intención. Y muchísimas veces, por hablar en la pareja o por hablar, a veces solo queremos un abrazo, a veces solo queremos una palmadita en el hombro, a veces solo queremos que nos den la mano. No tenemos ninguna otra intención. Y para que el otro no piense o no crea o dejamos de tocarnos completamente. O para algunas personas el que los toque, tienen que darse o dar algo a cambio del contacto. Es como si me dan la mano, es que ya quieren algo más. Y entonces, entre que uno dice, va a pensar que yo quiero más, y el otro dice, no le quiero dar más, evitamos más el contacto. En lugar de ser claros y poder expresar, necesito tu mano o necesito solo un abrazo. Sí. Y bueno, nosotros trabajamos en psicoterapia corporal a través de diferentes métodos para que la persona recupere su capacidad autorreguladora, porque todos los seres vivos, todos nosotros los seres humanos, podemos saber hasta qué tanto necesita un abrazo, un contacto, y en toda esta dificultad de poder, de que nos hayan podido nutrir tempranamente en el camino, nos hayan dado contactos distorsionados a través de los golpes, perdí esa autorregulación, esa capacidad de poder dar ese abrazo, llenarme de él y poder retirarme lleno y agradecido de ello, ¿no? Así es, sí. Entonces, habrá muchas personas que no saben, no llena, ¿no? No, por la simple y sencilla razón del temor a que me guste. ¿Sí? O sea, mejor lo rechazo, porque si se dan cuenta o me doy cuenta que me gusta y que lo necesito, ¿qué voy a hacer con eso? Claro, eso es por un lado, ¿no? Así es. De que te guste, pero creo que por otro es, como le quisiera decir aquí al público, a los amigos que nos escuchan, ¿no? que el contacto no tiene que ser permanente, ¿no? Que nosotros tenemos un regulador interno para decir hasta dónde y hasta cuánto y es suficiente, ¿no? Pero que sí hay personas que prefieren no me toque, ¿no? Porque me puede gustar, como dices. Sí, y porque no se pone el límite, o porque no reconozco cuál es mi límite. ¿Sí? Y entonces empezamos a sentir o asfixia, o ya empezamos a sentir otra intención que no es la nuestra, y empieza a ser incómodo y terriblemente amenazante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, personas que han sido muy golpeadas en sus manos, que les pegaban mucho, no toques, muy golpeados, o muy golpeados en general con el cinturón o con, no sé, le tienen terror al contacto. Lo anhelan, pero le tienen terror. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el contacto derrite las defensas. Derrite las tensiones. Y nos abre. Nos pone sensibles, nos pone tiernos y amorosos. ¿Sí? Y en general, le tenemos terror.
Le tenemos terror a lo tierno, a lo dulce, al amor, a la vida, ¿sí? Preferimos quedarnos en el miedo. Que de hecho, esta es la tesis de Gerda Boysen. El trabajo con el aspecto crónico del miedo o patrón del susto, reflejo del susto. Entonces, preferimos quedarnos así con la tensión y el susto, o la carencia, o el dolor, o el sufrimiento, porque es lo conocido. De verdad, como un toque dice más que 1000 palabras, pues nos derrite. ¿Sí? Y esta pérdida de rigidez o de estructura nos hace sentir que perdemos en lugar de ganar. Entonces, como tú dices, cuesta trabajo recibir el contacto amoroso, recibir el abrazo, que nos genera placer, nos genera endorfinas, que genera serotonina, que genera oxitocina y todo eso que acabamos de mencionar. Sí. Y bueno, creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Nosotras, pues nuestra geografía corporal habla de nuestra biografía, de todas nuestras vivencias, ¿sí? Así que, pues nosotros tenemos muchas vivencias de buen contacto y mal contacto. También el que hayamos guardado nuestras emociones, reprimido nuestras emociones, ¿no? Reprimido, suprimido nuestros afectos y nuestros cariños, que hayamos detenido movimiento asertivo de un comportamiento, ¿sí? De querer hacer algo. Y entonces en todo nuestro cuerpo está toda nuestra historia, ¿no? Así es. Un contacto en la psicoterapia corporal, y no solo en la psicoterapia corporal, sino nosotros nos preparamos para saber que si le pongo la mano en el hombro a una persona, no sé todo lo que se puede disparar, que se puede abrir. Como psicoterapeutas corporales nos preparamos para poder estar receptivos a todo eso que surja en el paciente y poder acompañarlo a procesar esas historias que puedan surgir, a apoyar, a que se liberen emociones, sentimientos, a favorecer que se dé el movimiento que antes estuvo detenido, ¿sí? O sea, para que los que no conocen tanto de psicoterapia corporal sepan que nosotros estamos en ese entendido. Alguien de pronto podría gritar, alguien de pronto podría llorar, alguien de pronto podría entrar en una carcajada nerviosa, o alguien de pronto se podría poner frío, ¿sí? Porque se despiertan memorias. Sí. Y eso no solo sucede en el consultorio, en los grupos de psicoterapia corporal, sucede en nuestra vida cotidiana y a veces no entendemos por qué una persona reaccionó de esta manera. Sí, y lo malinterpretamos generalmente. ¿Sí? A veces uno se conmueve tanto con un contacto físico y que empieza a llorar y la persona siente que la está lastimando o que y lo que realmente pasó es que le evocó tanto la carencia como el placer de recibir. ¿Sí? Cuando hemos tenido una fuerte carencia, una necesidad de contacto con la piel, y nos lo dan, viene este doble sentimiento. Un agradecimiento profundo y un dolor profundo por todo el tiempo que no nos lo dieron. ¿Sí? Y entonces la otra persona dice, ¿qué pasó? Pues si yo le estoy dando una caricia o un gesto de amor, y el otro se pone a llorar. Y entonces, ¿cuál es la reacción del que dio el contacto? Se retrae, se asusta, y el otro también se vuelve a asustar, y nos volvemos a acorazar, nos volvemos a tensar,
y volvemos con este sistema de creencia de que no se puede confiar y de que el contacto es peligroso. Claro, algunas parejas a través del momento íntimo, amoroso, sexual, de pronto cuando conectan con muchísimo placer, con una experiencia de orgasmo y se abren en un llanto que a veces el otro, la otra persona no entiende, pero si deberías estar simplemente feliz y no llorar, y de pronto surge, ¿no? Puede ser un llanto de felicidad o un llanto combinado entre felicidad, entre la tristeza de no haberlo tenido antes, de ahora, ¿no? Y que es algo que sería bueno aprender en el camino. Sí. Cuando toco a alguien y entre más profundamente lo hago, pues más cosas se pueden despertar en el otro y más se puede despertar en mí. Así es. Así como también aprender que la expresión de la emoción puede venir por muchas razones. Por ejemplo, podemos gritar de placer, podemos gritar de enojo y podemos gritar de susto. Igual podemos llorar por placer, podemos llorar de rabia y podemos llorar de tristeza y dolor. Y a veces nos reímos, porque bueno, a mí me pasaba mucho. Yo a veces me reía cuando estaba muy nerviosa, muy estresada. O sea, yo me reía. No sabía por qué, pero mi sistema no aguantaba tanto y pues descargaba a través de la risa. En momentos nada oportunos, que no venía al caso que yo me riera, pero era como que no lo podía controlar tampoco. Porque pensamos o ponemos cuestiones rígidas que llorar solamente es de dolor o de cobardes, que gritar solo es de rabia, que así le ponemos etiquetas a la emoción, como le ponemos etiquetas al contacto, como le ponemos etiquetas a la reacción. Y esas etiquetas pues nos llevan a un aspecto de rigidez, exclusión. ¿Sí? Entonces, creo que necesitamos reaprender a incluir en una sola conducta muchísimas cosas para poder entendernos y entender al otro, ¿no? Sí, sí, para poder entendernos a nosotros, al otro y a nosotros, ¿no? Sí, así es. Ese incluir una experiencia de contacto que Sí. puede revelar mucho de nosotros, ¿no? En una Así es. intimidad que significa revelarnos a nosotros mismos, ¿no? Mostrar no solo el exterior, sino eso que llevamos dentro. Y en psicoterapia corporal, pues nosotros aprendemos a hacer ese contacto desde lo más sutil, desde lo más suave o firme, un poco más fuerte, a veces tocando esas zonas que la persona nos señala como entumecidas de sí mismo, donde a veces siente dolor, donde a veces siente aprensión, o ese contacto suave o firme, fuerte, dependiendo, ¿no?, de la lectura que hacemos para poder calmar una ansiedad, Exacto. poder procesar una experiencia que la persona está compartiendo, para poder decirle que aquí estamos, para poder hacerle sentir que somos una compañía respetuosa. Sí. Estamos ahí para acompañar y para ayudarle a drenar lo que haya que drenar e integrar lo que haya que integrar. Sí. Así es. Y de verdad, yo le llamo la magia del contacto, porque pasan tantas cosas, así como dije,
con un simple toque. A veces solamente pongo mis manos y sostengo la cabeza, y con ese sostén de la cabeza pasa una infinidad de cosas. Y la persona empieza a hablar y hablar y hablar, le vienen recuerdos. Generalmente le vienen recuerdos, obviamente, de la infancia, o de cuando pasó esto, o de cuando la abuelita le hacía piojito, o de que nunca había sentido esa sensación. A mí no me deja de sorprender, o sea, de verdad que no me deja de sorprender la magia de un contacto. Sí, y bueno, no, a veces también se despiertan como lo que llamaríamos los demonios, ¿no? Absolutamente. Y bueno, dentro de la psicoterapia corporal, pues estar preparados para poderle dar voz a esa parte, ver su origen y poder descubrir que no es exactamente un demonio, sino son emociones que se quedaron tanto tiempo reprimidas, que se convirtieron en negativas y que en realidad hablan de un dolor de no haber tenido el permiso de expresarse asertivamente, vitalmente. Sí, de ser. Y ahorita tengo una sobrinita nieta de 6 meses y estoy fascinada porque ya descubrió su voz y entonces de repente se pone a gritar y se emociona. Y tú la tienes, claro que la tienes abrazadita, ¿no? Y entonces nada más le haces así en su pechito y más se pone a gritar, pero le ves el gozo y el placer de solo sentir tu mano, tu abrazo, y que le das entrada a su expresión, a su emoción. Está bonito. Y bueno, pues de verdad que te abre el alma y el corazón los niños, ¿no? Porque los niños son puros y ansían el contacto. Claro, en esa pureza que tienen nos pueden mostrar lo que originalmente también estuvo en nosotros y que sigue estando en nosotros la posibilidad de acceder al placer de vivir, al placer de tocar y ser tocados, ¿sí? Sí. De poder llenarnos, de tener esa nutrición afectiva. Sí. ¿Sí? Así es. Y también nosotros en la psicoterapia corporal, pues podemos acompañar a otros cuando han tenido experiencias tan terribles, ¿no? Con un síndrome postraumático, a saber en qué momento acercarnos, no contocar, descubriendo que el que nos da la pista y la guía es el otro, ¿sí? No es una cuestión técnica de tócala aquí, tócala allá, para que entonces pase esto y pase aquello, no. Es estar realmente en un encuentro para saber cómo poder acompañar y ayudar al otro a sanar, por ejemplo, estas experiencias traumáticas que siempre ponen un poco de distancia, ¿no? Nos piden tiempo para poder ir aceptando ese contacto. Y los padres de familia, los amigos, gente con la que convivimos, a veces no entiende por qué después de una experiencia alguien no tolera tanta cercanía y no tolera tanto contacto. Sí. Es como, yo sí creo que necesitamos como una segunda educación al respecto de, pues, de la inteligencia kinestésica, la inteligencia sobre el tacto y el contacto, y de las caricias y de los abrazos. Así es. Así. Sí, como poder es una educación. Sí, yo sí creo que es toda una educación. Para poder librarnos de tantos prejuicios y tantas distorsiones y tantos mal usos, ¿no?
Sí, de sí, la, de la herramienta tan hermosa que es el sentirnos, ¿no? sí, 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 así es. Y entonces, como esto me trae, ¿no? A la memoria lo que algunos pacientes han vivido como exceso de contactos, ¿no? Como Sí, que cuando eran niños, que cuando eran que en su infancia, que incluso en la adolescencia los padres les tocaban mucho, ¿no? Los abrazaban, y ellos, oh, era demasiado, ¿no? sí, Y, se avienta. y que esto hablaba yo tengo como un límite, aquí yo me siento bien, más que mi madre o mi padre me abracen, es como querer llenarse de los hijos, ¿sí? Y no toca, No, ¿sí? no toca, no No toca. toca. Y Los sí, padres, es como un amor posesivo que intenta como realmente chupar la energía vital del niño, ¿no? Así es como claro, asfixiante. lo que es importante decir, ¿verdad? Sí, sí, es muy asfixiante. Y los niños sí se regulan, te hacen así, nada más que no pueden con tu fuerza y tu necesidad posesiva de contacto, ¿no? Que no tuviste y ahí no quieres los exprimirlos, pues casi, casi. Sí, 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 y yo le diría a esos padres, ¿no? Que hacen tanto eso, espírense, respiren, deténganse. Mejor revisen cuánta necesidad tienen de ser tocados, de ser abrazados o de tocar al otro, pero que están tomando demasiado de los hijos. Y es eso que quieren llenar a través de los hijos, en realidad es algo que necesitaron haber llenado con sus padres. Y si esto no fue tan posible, pues lo pueden llenar con sus padres o lo pueden trabajar para compartirse, ¿no? Con la pareja, con otros adultos, ¿no? sí, sí, Por eso algunos pacientes comentan como tener como abuso de los padres cuando no hubo ningún abuso sexual, simplemente que los padres les chupaban mucho la energía y se sintieron demasiado invadidos, así es. ¿sí? Y ahora y no pudieron tomar límites porque querían llenar a mi papá o a mi mamá, porque Sí, ¿verdad? Por amor, ¿no? por amor. O sea, por amor, pero un amor distorsionado, o sea, me dejo tomar demasiado por el amor que le tengo al padre o a la madre, a Ujú. pesar de mí. Pero ¿qué empieza a pasar? Dejamos de respirar, o sea, hacemos esto. Y entonces, como ya no estamos exhalando, ya no estamos recibiendo nada, ya no entra nada, Sí. tenemos que generar tensiones y distorsiones en la respiración. Y Ujú. así es como nos vamos acorazando. Ujú. Empezamos a respirar menos, empezamos a tener más tensiones, o ya no soltamos o ya no recibimos, y entonces nos vamos endureciendo y secando, Sí, sí. y secando. Y a pesar de que la fruta seca es deliciosa, es más rica la fruta natural y jugosa, ¿no? O sea, Ajá. porque, sí, pero una persona ya seca es la que luego quiere llenarse, ¿no? Con la vida y la energía de los niños, el abrazo de los niños, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Y suelen decir, o solemos decir, o de repente suelen decir, es que ya no me quiere porque ya no se deja abrazar, ya nada más me ve y corre. Pues porque pregúntate por qué, ¿no? Es este amor salvaje, como le dicen, el abrazo de, del Apache, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, regresando un poco a estos tiempos, Julie, donde mucha gente ha estado sola en confinamiento o sola acompañada sin saber cómo, Sí, pero que, bueno, aquellos que empiezan a salir y sí, algunos corren inmediatamente al contacto físico
yo sugeriría que hiciéramos como cuando hemos dejado de comer mucho tiempo y tenemos enfrente un plato de comida y comemos rápidamente y luego nos duele la panza. ¿Sí? Entonces, con toda esa hambre de piel necesitamos respirar y estar enfrente del otro y hacerlo despacito. ¿Sí? Sí. Ir acercándonos y contactar con los demás. Y si hablamos de las medidas sanitarias que todavía necesitamos cuidar, y decir, si vas y abrazas a alguien que, bueno, ha estado en otro lado, pues entonces poder abrazarnos y uno gira la cabeza para un lado, el otro gira la cabeza para el otro lado, pues para evitar un... Exacto, contacto directo. Sí, directo para podernos cuidar. ¿Tú más, qué más recomendarías, Yuli? Bueno, también hay una maravillosa forma que si nos ponemos de ladito, aquí como si fuéramos a abrazar de hombro con hombro, pero tirando a la espalda, y abrazas por la espalda con tu cara del otro lado, y hay contacto. Se siente el contacto a nivel del corazón, en las dos polaridades del corazón, porque pones la mano aquí y la cabeza o el otro brazo atrás, y abre la respiración, te da chance de tu impulso de tocar o el impulso de ser tocado, ambos se dan con una seguridad absoluta. ¿Sí? Sí. Y pues también podemos empezar por ese encuentro de manos. Exactamente. No es cualquier cosa, ¿no? La mano, como la planta de los pies, que tiene conexión con el corazón, y que me gustaría que los que nos escuchan y no nos conocen, sobre todo, sí, que cuando nosotros damos la mano, cuando tocamos así, ¿sí? Tenemos miedo del contacto, como evitamos que se encuentren esas manos, que se encuentren los corazones de cada uno de nosotros. Así es. Después de este confinamiento, bien podemos comenzar por tener ese encuentro de corazón a corazón a través de las manos. Sí, así es. O de poner tu mano en la rodilla del otro. No, si quieren, háganlo, o sea, pongan su mano en su rodilla. Y vean cómo inmediatamente abre la respiración, se siente una contención, sí, porque estamos tocando el corazón de una forma estructurada, que se arraiga. Y está sobre la tela, pero el contacto de la mano sobre la rodilla se siente bastante profundo. Y otra sugerencia que les quiero hacer es que el contacto abre la oxitocina, aún que nosotros nos toquemos a nosotros mismos. Así que, por favor, tóquense, abrácense, sientan su piel, sientan cómo les gusta ser tocados. No podemos pedir algo que no sabemos qué es. Entonces, explórense y experimenten varias formas de tocarse, muy suavecito, muy fuerte, muy de contención. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? Y sobre todo, tantas personas que están solas ya desde hace 4 o 5 meses, absolutamente solas, en una soledad profunda hasta de sí mismo. Por favor, tóquense, explórense, transiten por el prejuicio y los tabús que hay de tocarnos. Erotismo no quiere decir sexualidad necesariamente. Erotismo quiere decir abrirnos a la curiosidad del placer, a la curiosidad de la sensación, a la percepción, a cómo es esta energía mía, cómo se siente. ¿Sí? Bueno, pues esa es mi gran invitación.
no dejen de hacer contacto consigo mismos y muy poco a poco, y como dice mi gran amiga Mirna, primero con las manos, el contacto con las manos habla profundamente. A veces es hasta más suficiente o más cercano que un abrazo. Entonces, Bien, también les sugeriría que, pues por el trabajo de home office, por el asunto de estar encerrados, está muy tenso. También se pueden sentar, escuchar un poco de música y masajear el talón de su pie, ¿sí? Que les ayuda pues a relajarse, sí. como sin mucha intención, pero de tanto hacerlo con esta suavidad, este contacto, inevitablemente va a ir relajándose, va a ir activando el sistema parasimpático, relajante, y pues eso nos va a ayudar a cargar un poquito más de energía para Y ir ahorita, hacia adelante, ¿sí? y ahorita que lo dices, Mirna, la reflexología nos habla que los intestinos, tanto delgados como gruesos, están en el talón. Y ¿Okay? justamente por eso, acariciarnos el talón nos abre a toda esta afluencia de la oxitocina, serotonina, etcétera. Y nos tranquiliza muchísimo, muchísimo. Sí. Bueno, yo creo que todos los seres humanos poseemos sabiduría. Sí. Solo que a veces está tan debajo de la coraza que necesitamos trabajar mucho con este endurecimiento que tú mencionas para poder accesar con esa sabiduría de vida que todos llevamos, ¿no? Sí. Las abuelas no necesitaron estudiar psicoterapia corporal, ningún ser humano, ¿no? No. Cuando lastimamos una parte del cuerpo, lo primero que hicimos fue llevarnos las manos a ese lugar, como en una sabiduría muy organísmica de saber que de piel con piel se cura. Sí, da mucho consuelo, hay consuelo con piel a piel. Sí, así es, así es. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Muchísimas gracias. Y pues les quiero la última sugerencia, por favor. Vayan soltando el miedo. Eso no quiere decir que no nos cuidamos y que no tengamos precaución, pero cada vez vayan soltando el miedo, para que no se enfermen. Realmente lo que nos enferma es el miedo, la desolación, la soledad. Eso es lo que realmente nos enferma. El contacto y la presencia con precaución, con las manos bien lavadas y todo lo que nos han dicho, nos va a ayudar a salir de todo esto y a generar mejor sistema inmune. Les mando un abrazo cariñoso y un agradecimiento profundo. Bien, pues siguiendo esto que dice Julie, pues vivir en el miedo, pues hace que disminuya la capacidad del sistema inmunológico. Así que unos a otros nos podemos acompañar y nos podemos tocar. Basta un suave contacto para saber que existo, para saber que hay alguien más que me acompaña, que unos a otros nos apoyemos a mantenernos con vida, viviendo y activando estas fuerzas internas para seguir adelante. ¿Sí? Nuestro contacto es valioso. El contacto del otro es valioso para nosotros. Así es. ¿Qué tal si compartimos estos tesoros aprendiendo a tocar? Sí. Así es. Bien, muchas gracias
amiga. Gracias, Luna. Gracias a ti. Por aceptar estar en esta charla. Pues sigamos haciendo nuestro camino, pues apoyándonos a estar de la mejor manera en esta vida y apoyando a otros también a estar de la manera más viva y placentera o con más confianza para hacer Así es. la vida ¿Sí? en este mundo, ¿no? Sí, sí. Bien. La recuperación de la confianza nos va a sacar del miedo. Así es. Y nos va a mantener en salud y en bienestar. Bien. Gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Espero que lo que compartimos pueda servirles a ustedes y a otros. Si les parece que esto fue de alguna manera importante, pues lo pueden compartir con sus conocidos y pues pueden seguir a la maestra Julie Cerur, también a través de su Instituto de Psicoterapia Corporal Biodinámica. Aquí, pues yo, Mirna Luz Molina Ramos, el Instituto IGECORET, el Instituto de Core Energética. Y bueno, pues yo quiero seguir haciendo estas charlas y probablemente en otro momento te vuelvo a invitar, Julia, ¿aceptarías? Sí, claro que sí, encantada. Ya me está gustando esto de estar aquí en línea. Muy bien, gracias. Gracias a todos.